Somos WCQ, brindándoles la radio World's Last Chance para ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente de El Salvador. Hola, bienvenidos a otro abundante mensaje de la verdad en Radio WLC. Soy su anfitrión, Oscar Ramos. Y yo, Manuel Ortiz. Gracias por sintonizar. El programa de hoy será algo diferente de lo normal. Si ha sintonizado antes, sabe que en World's Last Chance nos gusta usar el nombre personal de Dios, el cual es Yahweh o Yah. El nombre del Salvador es bastante similar. Este es Yahushua. Hoy vamos a dialogar por qué es importante usar los nombres verdaderos y divinos. Hemos recibido varias cartas de oyentes de todo el mundo que desean saber qué diferencia hace. Algunos han preguntado si somos parte del movimiento Nombre Sagrado o del movimiento Raíces Hebreas. Estas son preguntas justas. Puedo ver por qué hay confusión a primera vista. Algunas de nuestras creencias son muy similares a las promovidas por estos movimientos. Bueno, claro. Además de usar el nombre verdadero del Padre y del Hijo, creemos en la adoración en el verdadero Sabbat del séptimo día y abogamos por un retorno a la observación de todos los días santos de Yahweh. Pero tienes razón, eso no significa que respaldemos un retorno a las tradiciones judaicas. El apóstol Pedro escribió: «Santificad a Yahweh Eloá en nuestros corazones y estad siempre preparados para dar una respuesta a todo hombre que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y temor». Hoy quiero dar una respuesta sólida a las preguntas de los oyentes sobre por qué los creyentes deben usar el nombre sagrado. Bien, entonces, ¿qué nos tienes? Bueno, como ya sabes, WLC no respalda el movimiento Raíces Hebreas, tampoco ninguna otra filosofía religiosa que considera a los judíos con autoridad sobre la verdad y la rectitud. Simplemente usamos el nombre revelado del Padre y el Hijo. Eso es todo. No respaldamos volver al judaísmo. Pablo explica por qué en su carta a los Gálatas él escribió: «Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son fe son los hijos de Abraham, y así los que son de fe son bendecidos con el fiel Abraham». Los judíos de hoy no tienen nada especial en Yahweh. Estos rechazaron al Salvador, mientras que el individuo descendiente de Abraham aún puede ser salvo, como nación, ya no con su pueblo apartado. En su entrada triunfante a Jerusalén, mientras la multitud cantaba y abanicaba ramas de palmera, el Salvador lloró diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces los he juntado? Como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, ¿y no quisiste?» ¿Ves? Él está diciendo: «Yo quería que fueran mi gente especial, pero no quisiste». Y como Él nunca forzará nuestra voluntad, añadió con el corazón quebrantado: «Mira tu casa, te queda desolada». Entonces, ¿Yahweh rechazó a los judíos en la crucifixión? No, la misericordia aún demoró unos años más. Pero cuando los judíos comenzaron una guerra abierta contra Yahweh, en la persona de sus santos, con la lapidación de Esteban, decidieron dejar de ser su pueblo elegido. Y como vimos, ese honor fue dado a los creyentes, aquellos que son de fe, dice Pablo, son hijos de Abraham. Recordemos, los judíos ya habían rechazado a Yahweh años antes, cuando pidieron un rey. Oh, exacto. Yahweh le dijo a Samuel que procediera y les diera un rey, y añadió: «No te han desechado, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos». No hay más luz por obtener de los judíos. Necesitamos estar claro en esto. Con demasiada frecuencia, los que buscan a los judíos por luz nueva se enfocan demasiado en lo que no es parte de las Escrituras, sino en realidad proviene de la tradición farisaica.
Tienes toda la razón en esto. En la enciclopedia judía hay un artículo titulado Los fariseos. Escuchen mientras le leo una cita de esto. Es muy interesante. Dice: con la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, los saduceos desaparecieron por completo, dejando las reglas de todos los asuntos judíos en manos de los fariseos. De ahí en adelante, la vida judía fue gobernada por los fariseos. Toda la historia del judaísmo fue reconstruida desde el punto de vista farisaico y se le dio un nuevo aspecto al Sanedrín del pasado. Una nueva cadena de tradición suplantó a la tradición sacerdotal más antigua. El fariseísmo moldeó el carácter del judaísmo y la vida y el pensamiento del judío para todo el futuro. Esto es significante. Me alegra que lo hayas compartido. Pensemos por un minuto, ¿quiénes fueron los principales enemigos del Salvador cuando estuvo en la tierra? ¿Fueron los fariseos? No. Entonces, ¿por qué debiera alguno recurrir a los judíos de hoy para obtener más luz espiritual? Es un buen punto. De acuerdo, entonces, ¿puedes compartir con nuestros oyentes las razones por las cuales los creyentes deberían usar el nombre divino? Obviamente es un privilegio conocer el nombre personal del Todopoderoso. Pero, una vez que lo sabes, ¿hay alguna razón apremiante particular por la cual se deba usar? Definitivamente. La Escritura reiteradamente insta a los creyentes a invocar el nombre de Yahuwah. En la mayoría de las Biblias es traducido como invocar el nombre del Señor, pero no usa el título en el original. En el original dice invocar el nombre de Yahuwah. En realidad no puedes invocar el nombre de Yahuwah si no lo estás usando, ¿o sí? Y hay más. No hay ningún título, ciertamente, ningún título que también se aplique a dioses falsos, que pueda captar por completo la esencia del Padre, por lo que Él es. En muchas culturas modernas, los padres nombran a sus hijos cualquier nombre que les guste o suene agradable, pero en la antigüedad, así como en muchas culturas, aún hoy en día, a los niños se les daban nombres con significado. El nombre de Yahuwah es aún más significante, porque es un verbo del ser. Y es hermoso. Cada verbo del ser puede usarse con precisión como el nombre de Yahuwah, el uno autoexistente. Él es, Él era, Él será, Él incluso hubiera sido siempre. Solo el nombre de Yahuwah capta completamente la esencia de quién y qué Él es para cada uno de nosotros personalmente. Y como tal, también es una promesa de lo que siempre será. Hermoso. Esto es realmente hermoso. El nombre de Yahuwah se explica por primera vez en Éxodo 3. Recordarás que en la zarza ardiente Moisés dijo: bien, ¿quieres que regrese a Egipto y les diga a todos, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ti? Pero debo decir que me envió ¿quién? Una buena pregunta. Los israelitas habían estado en Egipto varias generaciones y Egipto tenía muchos dioses. Exacto. Y en la respuesta a la pregunta de Moisés, creo que se nos ha dado el mandato de utilizar el nombre divino. Éxodo 3:15 dice: así dirás a los hijos de Israel: Yahuwah, el Dios, Eloah, de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ti. Este es mi nombre por siempre, y este es mi memorial por todas las generaciones. Mira, Yahuwah nunca quiso que su nombre no fuese usado, nunca tuvo la intención de que se perdiera o se olvidara. Lo peor, en un acto se cubriera como hacen los judíos rabínicos en su rechazo tradicional a usar el nombre sagrado. Yahuwah quiere que se use su nombre, Él quiere que todos tengan la certeza de cuán cerca está Él de nosotros. Y con un nombre que es un verbo del ser, también siempre nos recuerda quién y qué es Él para nosotros, siempre. Así es. Ahora bien, otra razón por la que creo que es bueno utilizar el nombre personal de Yahuwah es el ejemplo dado por los profetas del Antiguo Testamento. Se regocijaban al declarar su nombre. Es difícil obtener esto de las traducciones bíblicas modernas que han sustituido los títulos, pero en el original, con frecuencia, usaban el nombre divino. Deuteronomio 32 declara: proclamo el nombre de Yahuwah, atribuye grandeza a nuestro Dios. Además, Yahushua mismo complació a su padre, dando a conocer su nombre. Así dice. ¿Dónde? Sí, está en Juan 17:26. Léenos, por favor. Está bien, dame un segundo.
Dice, y les he declarado tu nombre y lo declararé para que el amor con el cual me has amado esté con ellos y yo en ellos. Bueno, ahí lo tienes. Y Yahushua debe ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Entonces, sí, esto es obviamente algo que deberíamos estar haciendo también. Hay más. Ezequiel 39 contiene la profecía de que Yahuwah dará a conocer su nombre a todos los pueblos. ¿Podrías leerlo para los oyentes, versos 6 a 7? Sí, claro. Entonces sabrán que yo soy Yahuwah, de modo que daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel, y no dejaré que profanen mi santo nombre más. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahuwah, el santo en Israel. Interesante. Ahora demos vuelta y echemos un vistazo a Miqueas 4, verso 5. Bien. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Yahuwah, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. ¿Ves? Lo que distingue la gente de Yahuwah a los demás es el nombre del Dios que adoran. Podemos llamar a Yahuwah por los títulos Señor, Dios o Rey. Por supuesto, Él es, después de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios sobre todos los dioses. Sin embargo, al usar solo títulos, no distingue cuál Dios, y esto es importante. ¿Sabes? Esto realmente me recuerda a Isaías 52:6, que dice: Mi pueblo sabrá mi nombre, por lo tanto, sabrán en ese día que yo soy el que habla. He aquí, soy yo. Demostramos que conocemos su nombre cuando lo usamos. Exacto. Y recordemos, el Hijo vino a revelar al Padre. En carácter de propósito, son lo mismo. Junto antes de su muerte, el Salvador oró por los creyentes durante todo el tiempo. Él dijo: No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que todos puedan ser uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea en que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como me has amado a mí. Este fue el deseo más profundo del Salvador para sus seguidores, que fuésemos uno con Él y el Padre. Ahora, cuando usamos el nombre verdadero del Padre, estamos reconociendo quién y qué es Él, pero más aún, quién y qué es Él para nosotros. Y cuando usamos el nombre del Hijo, Yahushua, estamos haciendo algo más que solo formar ciertos sonidos con nuestra lengua y labios. El nombre Yahushua significa Yahuwah salva. Entonces, cada vez que decimos Yahushua, estamos confesando el hecho de que somos salvos por la gracia del Padre a través de la fe en su Hijo. Sí, llamamos al Hijo y alabamos al Padre al mismo tiempo por habernos salvado a través de su Hijo. Pero ahora, escucha esto. Recuerda que el nombre de Yahuwah es un verbo del ser. El nombre Yah está en el nombre del Hijo, Yahushua. Lo podemos oír. Entonces, lo que es tan hermoso es que el nombre del Salvador también contiene todos los verbos del ser de los tiempos. Significa Yahuwah salva, tiempo presente. También significa Yahuwah salvo, tiempo pasado. Y contiene la promesa de que no importa lo que suceda en el futuro. Yahuwah salvará, tiempo futuro. Todo esto encapsulado en el nombre de Yahushua. Increíble, no tenía idea. Hay tanto significado aquí. En realidad me recuerda a un pasaje en Filipenses 2. Dice Yahushua: se humilló a sí mismo en obediencia a Yahuwah y murió la muerte de un criminal en una cruz. Por lo tanto, Yahuwah lo elevó al lugar de mayor honor y le dio el nombre sobre todos los nombres, que es en el nombre de Yahushua toda rodilla deberá doblarse en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declarará que Yahushua, el ungido, es el Señor, para la gloria de Yahuwah el Padre. ¿Qué profundidad y significado hay aquí? Ciertamente existe y nunca lo hemos visto antes, cuando solo conocíamos los títulos. Estén atentos, amigos, volveremos enseguida.
Aparte de ser una maldición frecuentemente usada, el concepto de un infierno eterno ardiente ha preocupado a multitudes de cristianos por casi 2000 años. La filosofía griega comenzó a fusionarse con el cristianismo a fines del siglo de la Era Común, y con ella surgió el concepto de un ardiente infierno eterno. Y enfrentándolo, las Escrituras sí hacen referencia al infierno. Sin embargo, no es lo que mucha gente piensa que es. Para saber qué dice la Biblia sobre el infierno, visite nuestro sitio web en worldslastchance.com/español. Para ver nuestros videos El infierno lo has entendido mal, o búscalo en YouTube. Bien, estamos de vuelta. Un texto del cual me gustaría hablar, Manuel, es Éxodo 23:13. Dice: y en todo lo que les he dicho, sé circunspecto y no menciones el nombre de otros dioses, ni hagas que se escuche de tu boca. Mi pregunta para ti es, ¿qué tan lejos tomas este verso? Algunos lo toman muy literalmente. Algunos lo hacen y son muy sinceros. Este versículo solo nos permite saber que la preferencia de Yahweh es que lo llamemos por su nombre y no usemos títulos que también son usados para referirse a deidades paganas. Pero estás hablando de otra cosa, ¿no es así? Así es. Por ejemplo, algunas personas dicen que no debemos usar la palabra afortunado o gracia o cualquier cantidad de otras palabras usadas para aplicarlas a dioses falsos. Este concepto proviene en gran parte, en efecto, sin embargo, de los nombres sagrados y raíces hebreas. Logra lo que Yahushua acusó de hacer a los fariseos, en atar o unir cargas pesadas y gravosas de ser cargadas. Porque, aunque definitivamente son sinceros en sus creencias, Satanás es rápido en traer un espíritu, algo competitivo en la santidad. Es como si hubiera un juicio sutil de la espiritualidad de otro basado en cuántas palabras hebreas son conocidas y usadas, y cuántas palabras son evitadas de las cuales ellos nombran ser paganas. Por ejemplo, los días de la semana. En la mayoría de los idiomas occidentales, los días de la semana llevan el nombre de dioses planetarios, romanos o nórdicos. Tienes el domingo o el día del sol, tienes el lunes o el día de la luna, está el sábado, el día de Saturno. Ahora, mucha gente sincera vendrá y dirá: «Oh, no se puede decir sábado, Saturno era un dios pagano». De hecho, conozco a un hombre que hace esto, intenta comunicar algo, pero al verse privado de las palabras que usamos para describirlo, se rinde a la frustración. Digamos, la palabra pagana que se cita entre comillas y luego rápidamente dicen: «Perdóneme, Padre», como si fuera un pecado decir esa palabra. ¿Qué? ¿En serio? En absoluto. Y así, privados de las palabras que la mayoría usa, pero necesitando algunas palabras, aprenden cuáles son esas palabras en hebreo y en cambio apaciguarán sus conversaciones con todas estas palabras hebreas. De hecho, mi esposa tiene una amiga que hace esto. La verdad es que en realidad no me gusta visitarla. Es difícil comunicarse porque no sé las palabras que está usando. No hay comunicación, realmente porque no sabemos hebreo. Después de un tiempo, esta idea tácita penetra en el sentido de que la capacidad en sustituir las palabras hebreas por las palabras paganas es un reflejo de tu espiritualidad y tu posición con Yahuwah. ¿De dónde viene esa idea? La Escritura nunca enseña eso. Bueno, se asume ser así si sacas un par de versículos fuera de contexto. Sí, uno puede probar casi todo lo que quiera si sacas los versículos de contexto. ¿Qué versículos utilizan ellos? 2 versículos encontrados en Oseas capítulo 2 dicen: «Y será en ese día, dice Yahuwah, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de Baalim, y nunca más serán recordados por su nombre». Baali, Baalim. Esto suena bastante parecido a Baal, el dios cananeo. Claro, pero lo que la gente pasa por alto cuando se saca de contexto es lo que realmente se pretendía decir en el versículo. En consecuencia, pierden un pasaje realmente hermoso de las Escrituras. La palabra Baal es el equivalente de la palabra Señor. Solamente significa eso.
Es un título de respeto en muchos países. Es simplemente un título. Es por eso que en WLC preferimos usar el nombre real de Yahuwah, pero no hay nada inherente pecaminoso, nada inherentemente pagano acerca de esta palabra, Señor. Así es, las palabras no son paganas. Y sin embargo, mucha gente dirá, la palabra hebrea Baal puede significar Señor, pero también es el nombre de un dios fenicio, así que usarlo significa que estás adorando a un dios pagano. Pero es solo una palabra común. Claro, una palabra que se usa para referirse a dioses falsos, pero sigue siendo solo una palabra común. Es una lógica errada decir que no puedes usar estas palabras. Si esta lógica fuera cierta, entonces también tendría que decir que dado que Moloch significa rey y dado que Moloch también era el dios de los moabitas, es sacrilegio referirse a Yahuwah como nuestro rey. Esto en realidad es llevándolo demasiado lejos. Incluso en Revelaciones 16, creo que es el versículo 16. Tenemos una descripción de Yahuwah y dice: y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el uso de estas palabras comunes era pecaminoso, Juan no los hubiera visto en su visión, escritos en las túnicas del Salvador. El nombre Diana significa divino. También es el nombre de una diosa pagana. Por lo tanto, algunos razonan el usar la palabra divino en referencia a Yahuwah. Es una blasfemia. Pero eso no tiene sentido. Nuevamente es una palabra común. Rehusarse a usarla solo te priva de ser capaz de describir a Yahuwah. Ese es un buen punto, Manuel. Y, mientras hablabas, me di cuenta de algo. Si te niegas a usar ciertas palabras porque se han usado para referirse a dioses paganos, si insistes que el hebreo es el lenguaje del cielo y que debes usar solo palabras hebreas, en cierto sentido estás tratando de deshacer lo que Yahuwah mismo hizo en Babel. En Babel, Yahuwah confundió los idiomas de la tierra. Yahuwah mezcló todos los idiomas. Es su voluntad que haya diferencias. Negarse a usar las palabras del lenguaje que él asignó a tus ancestros es, en cierto sentido, intentar anular lo que hizo en Babel, ¿no crees? Ese es un buen punto. Dijiste algo antes, Manuel, y quiero volver a girar alrededor de esto. Dijiste que estos versículos en Oseas fueron sacados de contexto, perdiendo así la belleza de lo que originalmente se quiso decir. ¿Puedes compartir el significado en este pasaje que no vemos aquí? Desde luego. ¿Has oído hablar de la regla 20-20? No puedo decir que lo haya oído. Bueno, para estar seguro de que estás leyendo algo en contexto, es una buena regla comenzar a leer 20 versículos antes y continuar leyendo 20 versículos después. Así, con certeza entenderás cualquier versículo dado en contexto. Ahora, cuando esta regla es aplicada a Oseas 2, descubres que todo el capítulo dialoga acerca del matrimonio. Oseas, como recordarás, se había casado con una mujer que le era infiel. Yahuwah usó la angustia de Oseas para demostrar cómo la infidelidad de Israel a Yahuwah hería su corazón. Exacto, sí, recuerdo eso. Israel le había sido infiel a Yahuwah, así como la esposa de Oseas, Gomer, le había sido infiel. Fue la ilustración perfecta. En el capítulo 2, Yahuwah está explicando que perdonará la infidelidad de Israel, así como Oseas perdonó la infidelidad de Gomer. Y debido a que él ama tanto a su pueblo, él promete que los atraerá a una relación aún más estrecha que la que tenían antes. Eso es lo que dicen esos versículos en realidad. No están hablando de abstenerse de usar palabras comunes que se han aplicado a dioses paganos. En realidad, son una promesa increíblemente conmovedora en la que Yahuwah quiere atraer a su pueblo arrepentido a una relación más estrecha con él, de lo que nunca antes habían conocido. Esto suena realmente hermoso, y al igual que él, para ser honesto, no estoy viendo de dónde sacas esto de este pasaje. ¿Puedes mostrarnos dónde verlo? Aún estamos en el capítulo 2, Oseas 2, usando la esposa de Oseas como símbolo de Israel. Los versículos 1 al 5 hablan sobre la infidelidad de Israel a Yahuwah. El versículo 5 dice que ella se prostituyó y dijo: seguiré a mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. El pan y el agua son símbolos de la verdad.
Yahushua es el pan de la vida. Él es el agua de la vida. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo que trae iluminación espiritual al perseguir a los otros amantes. Israel buscó la verdad donde no había verdad ni luz. Buen punto, y la gente lo hace hoy. En lugar de buscar la verdad en las escrituras solamente, recurren a las tradiciones hechas por el hombre, como si el tiempo de alguna forma transformara el error en la verdad. Y esto es exacto lo que hacen cuando recurren por más luz a los judíos de hoy, descendientes espirituales de los fariseos. Bien, versículo 6. Como resultado de la infidelidad de su pueblo, Yahuwah dice: te cubriré el camino con espinas y construiré un muro para que no encuentre sus caminos. ¿Ves? Él quiere que ella se vuelva hacia él. Entonces, él permite que los problemas surjan y que sus otros amantes no puedan salvarla. Y el resultado es claro. ¿Puedes leernos el versículo 7? Y ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Y ella los buscará, pero no los encontrará. Entonces ella dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando los corazones rebeldes se niegan a someterse a Yah, Él no fuerza su voluntad. Él da un paso atrás, nos deja hacer nuestro propio camino. Él nunca nos forzará. Así permite que las consecuencias de nuestras decisiones lleguen a nosotros. Pero Él no nos deja ahí. Él nos ama, y todo esto lo permite para que le busquemos y ser salvados. Echemos un vistazo al versículo 14. Por tanto, he aquí, yo la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré confortablemente. Oh, esto es hermoso. ¿No es así? Todo esto está diseñado para llevar el corazón testarudo allá. Está hecho en amor. Este es el contexto en lo que se dan estos versículos. Yah está tratando de atraer a sus hijos que se han descarriado de vuelta a sus amorosos brazos. Él dice que hablará confortablemente o de alguna manera que proporcione consuelo, alivio del dolor y la angustia. Ahora, con esto en mente, leamos los versículos 16 a 17. Y será en ese día, dice Yahuwah, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali, porque quitaré los nombres de Baalim de su boca y nunca más serán recordados por su nombre. Para entender este versículo debes entender las palabras utilizadas Baali. No es una palabra del español, es una palabra hebrea que significa mi maestro. Ichi también es una palabra hebrea y significa mi esposo. ¿Ves la diferencia? Sí, entonces, si tradicionalmente se consideraba que un hombre era el señor y maestro de una esposa, la palabra esposo es mucho más cálida. Transmite un nivel de amor y devoción, lo cual señor y maestro no tiene. Sí, estas palabras revelan dos relaciones diametralmente opuestas. 1. Baali es una relación de subordinación. Haces lo que te dicen porque tu señor y maestro tiene todo el poder y tú no tienes ninguno. El segundo, Ishi, revela que la relación es una de amor, edificada en la confianza. La palabra marido en inglés es husband, originalmente una palabra compuesta, aquel quien enlaza sobre el hogar protegiéndolo. Cuando servimos a la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, somos esclavizados por un despiadado maestro de labores mundanas, un Baali. Pero cuando elegimos rendirnos por completo a Yahuwah, Él nos libera. Él nunca esclavizará nuestra voluntad. Él quiere que elijamos voluntariamente a entrar en una relación íntima y amorosa con Él. Él cortará las cuerdas que nos unen a nuestro Baali y se convertirá en nuestro Ichi, nuestro esposo. ¡Qué hermoso! Me recuerda a lo que Isaías escribió: porque tu hacedor es tu marido. Yahuwah de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra será llamado, porque Yahuwah te ha llamado como a una mujer abandonada y afligida en espíritu, y una esposa de juventud, cuando fuiste rechazada, dice tu Dios. El que quiere una relación íntima y amorosa con cada uno de nosotros, esto no es posible cuando nos extraviamos y ponemos a otros Baali primero en nuestras vidas, ya sea nuestros trabajos, nuestros entretenimientos, nuestros cónyuges. Él ha de ser primero, el mejor y el último en todo.
Jeremías 31 describe la relación personal, increíblemente cercana, que ya nos ofrece a cada uno de nosotros. Aquí leamos versículos 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Yahuwah, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No según el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, cuando mi pacto quebrantaron, aunque yo fui su esposo, dice Yahuwah. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días, dice Yahuwah, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más cada uno a su prójimo, ni cada hombre a su hermano, diciendo, conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Yahuwah, porque perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este es el destino divino que se nos ofrece a cada uno de nosotros, y esta es la verdadera interpretación de Oseas 2. No se vayan, amigos. Cuando regresemos, responderemos sus preguntas enviadas a nuestro correo diario. Manténganse al tanto. Estás escuchando la radio WLC en WBCQ a 93.3 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto regreso del Salvador. El anhelo de cada cristiano desde el regreso de Yahushua al cielo ha sido verlo venir de nuevo en las nubes de la gloria. Por casi 2000 años, los creyentes han vivido muerto con la esperanza del regreso del Salvador. Lamentablemente, muchos han comenzado a perder la esperanza. Las profecías de Daniel, sin embargo, revelan dónde estamos en el arroyo de la historia. Daniel 12 realmente proporciona un desfile detallado de los eventos finales. No es solo un registro de la historia pasada, por el contrario, revela que estamos ahora viviendo los tiempos de angustia. Si desea obtener más información sobre esta emocionante profecía, visite nuestro sitio web en worldslastchance.com/español y lea nuestros numerosos artículos sobre la profecía bíblica. El futuro no tiene por qué ser un misterio. El cielo quiere que estés al tanto para que puedas estar preparado. Visítenos hoy en www.worldslastchance.com/español. Bienvenido de nuevo a nuestro correo diario. Hoy tenemos una pregunta de Liliana de Aguadilla, Puerto Rico. Ella dice, una amiga me contaba el error en muchas versiones modernas bíblicas de hoy. Ella insistió en que solo se use la versión bíblica de King James. Fue tan específica que hasta dijo que el diablo está detrás de las otras versiones. ¿Saben algo sobre este tema? ¿Estarán de acuerdo con ella? Gracias por escribirnos, Liliana. Estoy seguro que esta fue una información muy impactante y estremecedora. WLC cree que la versión bíblica de King James es la única que se debe utilizar. La respuesta corta es no. Al decir la respuesta corta, supongo que hay una advertencia en algo. ¿Cuál es la respuesta larga? La respuesta larga es que aunque WLC no cree que la versión bíblica de King James sea la única que se debe usar, y hay buenas razones de ser cauteloso al usar las variadas traducciones modernas. ¿Por qué tan así? Bueno, antes que nada tenemos que recordar lo que Pablo dijo en 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Yahuwah y es provechoso para la doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que el hombre de Yahuwah puede ser perfecto, equipado, completo para toda buena obra. En Worldslastchance.com
Chance, creemos firmemente que los manuscritos originales de la Biblia, llamados autógrafos, de hecho fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu de Yahweh y estaban libres de corrupción, pero eso no significa que todas las versiones modernas sean infalibles. Bueno, eso es cierto. Y algunas de estas versiones modernas ni siquiera son traducciones, son solo paráfrasis de otras traducciones. Por lo tanto, cualesquiera que sean los errores de traducción en la traducción anterior, se trasladan en las paráfrasis que son incluso menos precisas que la traducción de donde provienen. Exacto. Además, se han producido errores en la traducción y la corrupción se ha extendido a lo largo de los siglos. Por corrupciones, ¿de veras quieres decirme que los errores, en hecho, se han incorporado deliberadamente al texto sagrado? Sí. Bueno, ¿puedes darnos algunos ejemplos, debido a que es un cargo bastante serio? Sí, pero también es cierto, y podemos verlo comparando los primeros manuscritos con los que vinieron después. Hay ciertas palabras que simplemente no aparecen en ninguno de los primeros manuscritos. Entraron poco después, cuando la Iglesia Católica Romana estaba bien establecida y estableció en el cristianismo una dominación estranguladora. Estas adiciones reflejan la teología católica romana y no las antiguas enseñanzas de los apóstoles originales. ¡Wow! Esto sí es un cargo. ¿Puedes compartir algunos ejemplos con nosotros? Claro. Uno de los ejemplos más flagrantes de palabras agregadas a las Escrituras se encuentra en 1 de Juan 5, versículos 7-8. ¿Lo puedes leer, por favor? Aquí lo tengo. Seguro. Dice, porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Por lo tanto, esta es la versión King James. ¿Qué dice el original? El original es bastante diferente. Dice, porque hay tres que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Sí, esto es bastante diferente. Puedes ver cómo las palabras adicionales apoyan la doctrina de una deidad trina. La Trinidad es la doctrina fundamental del catolicismo, pero como hemos establecido en un programa anteriormente, esta es una doctrina que viene directamente del paganismo. Entonces, esto definitivamente fue agregado más tarde por alguien que intentaba establecer la doctrina de la Trinidad como inspirada. ¿Hay alguna forma de saber cuándo se agregó? Estas palabras añadidas no aparecen en ningún texto antes del siglo XI. Pero es increíble. Esto es 1000 años después de Yahushua. Precisamente, pero hay otros. Mateo 28:19 es otro ejemplo de adiciones posteriores que corrompen el texto para apoyar doctrinas absorbidas por el paganismo. Espera un segundo, mientras leo esto. De acuerdo, dice, por tanto, id y enseña a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice el original? El original simplemente dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. ¿Sabes? Es un asunto serio cambiar las escrituras. Me recuerda un pasaje en Revelaciones 22 que dice, porque yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía en este libro. Si algún hombre añadiere a estas cosas, Yahuwah añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si algún hombre quitare de las palabras del libro de esta profecía, Yahuwah quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Exacto. Y a pesar de que ese pasaje se refería específicamente al libro de Revelaciones, el principio aún se aplica. Entonces, nos has mostrado algunos ejemplos de corrupciones que se han infiltrado. El amigo de Liliana insiste en que solo se debe usar la versión bíblica de King James. ¿Qué dices tú? Bueno, acuérdate que la versión de King James es una traducción al inglés. Para hacer una declaración general de que la versión de King James es la única en el mundo que debería usarse, esto dejaría fuera a todos los que no puedan leer en inglés. Cierto. Dicho esto, de las Biblias en inglés, creo que la versión de King James es una de las más precisas. La prefiero para mi estudio bíblico personal, y es la que usamos para las traducciones al inglés en nuestro sitio web.
También proporcionamos una descarga gratuita en audio de la versión King James en inglés. Sin embargo, hay una más, que también es una muy buena traducción de la Biblia, que nos gusta endosar, y esta es la Biblia de Ginebra. Oh, por supuesto. Esta es la Biblia que los reformadores protestantes prefirieron, ¿no es así? Lo es. De hecho, inicialmente los protestantes eran muy desconfiados de la versión King James, porque el rey Jaime, quien encargó la traducción, era el hijo de María, reina de Escocia, una ardiente católica romana. Aún así, junto con la Biblia de Ginebra, son las traducciones más precisas disponibles en inglés. Entonces, está claro que otros idiomas tienen sus propias traducciones. A diferencia de la amiga Liliana, no iría tan lejos como decir que no se debería leer otras versiones. Pero en inglés, definitivamente, las versiones bíblicas de King James y la de Ginebra son las dos más acertadas. Es bueno saberlo. Amigos, también queremos saber de ustedes. Si tiene una pregunta o comentario, incluso una oración, envíenos una nota. Agregaremos su petición a nuestra lista de oraciones. Simplemente vaya a worldslastchance.com español y regístrese. Queremos oír de usted. Están con Radio WLC en su promesa diaria de la palabra de Yahweh. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer observó: toda la verdad pasa por 3 etapas. Primero, se ridiculiza. Segundo, es opuesta violentamente. Y tercero, es aceptada como evidente por sí misma. Durante estos últimos días de la historia de la Tierra, la luz está aumentando. Las verdades antiguas, ocultas por largo tiempo bajo supuestos y errores, están siendo restauradas. Se están dando nuevas verdades para preparar un pueblo para el cielo. Puede ser muy confuso. Un libro o un artículo bien escrito puede decir una cosa, demostrando su posición de la palabra de Yahweh, mientras que un pastor de confianza dirá algo completamente diferente. Puede ser aterrador, sin saber en quién confiar o en qué creer. Mediante este tiempo en que sopla todo viento de doctrina, necesitará ayuda que solo Yahweh puede dar. Él ha prometido guiarle a toda verdad. Él nunca permitirá que los honestos de pensamiento sean desviados. Confíe en Él para tenerlo a salvo mientras estudia la avanzada luz. El Salmo 40 nos asegura que en Yahweh es segura nuestra confianza. Dice: esperé pacientemente por Yahweh, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Él me sacó de un pozo horrible, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y estableció mis pasos. Y Él puso una nueva canción en mi boca, alabanza a nuestro Creador. Él me sacó de un pozo horrible, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y estableció mis pasos. Y Él puso una nueva canción en mi boca, alabanza a nuestro Creador. Muchos le verán y temerán, y confiarán en Yahweh. Si está confundido y no está seguro en qué creer, pídale al Padre que le muestre cuál es la verdad. Él nunca permitirá que su mente sea engañada en contra de su voluntad. Él le respalda, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamar. ¿Sabes, Manuel? Es una línea angosta por caminar. Es un privilegio conocer y poder usar el nombre personal del monarca del universo. Pero ir más allá de eso, implicar que si no usas su nombre o incluso pronuncias una palabra común utilizada por una religión falsa como un título o nombre, de alguna manera serás maldecido, es ir muy lejos, demasiado lejos. Realmente lo es. Y debemos tener cuidado de no siempre saltar al peor posible escenario de cualquier situación dada. La mayoría de las personas no usan el nombre de Yahweh simplemente porque no lo saben. No son maldecidos por no saberlo, serían bendecidos si lo conocen. Pero Yahweh es nuestro amoroso Padre, Él no maldice a nadie por ignorancia.
Y en los tiempos de esta ignorancia, ya guiñó un ojo. Exacto. Hechos 17:30, como acabamos de comentar en nuestro segmento del correo diario. Se han producido errores en la traducción e incluso algunas deliberadas adiciones, pero no todo es una trama diabólica. Tomemos la palabra Jehová. No es el nombre de Yahweh, no tiene exactitud, pero proviene de una transliteración de una transliteración. Fue un error honesto. Si ha habido alguna conspiración, ha sido por citar pasajes de las Escrituras fuera de contexto, retorciéndolas para que signifiquen lo que nunca tuvo intención de significar, y luego utilizarlo para inducir culpabilidad a la gente a evitar palabras comunes. Así es, palabras usadas por religiones falsas para aplicarlos a sus dioses, palabras como gracia y divino y rey, no obstante son palabras comunes. Y si renunciamos al uso de tantas palabras, nos limitamos a poder describir completamente, incluso conceptualizar, ideas importantes sobre Yahweh. Exacto. Como lo he dicho antes y lo diré de nuevo, las palabras mismas no pueden ser paganas. Las palabras son simplemente marcas arbitrarias en papel o una expulsión de aire que hace vibrar las cuerdas vocales, que luego pasa a través de la boca donde la lengua, los dientes y los labios lo articulan. Las palabras no pueden ser paganas. Me gusta el punto mencionado anteriormente de que todas las palabras, no solo hebreas en realidad, se originan en Yahweh. Él confundió los idiomas en Babel. Todo lenguaje se origina con él. Es así. Entonces, limitar arbitrariamente nuestro vocabulario, esa es la verdadera conspiración, porque sin palabras no puedes comunicar conceptos. Ciertamente no puedes comunicar la verdad sobre el carácter de Yahweh. Y esto es vital. Los hombres y mujeres que piensan en todo el mundo ven el presagio de los eventos venideros. Los tiempos son serios. Y aún más serio, cuando se aprueban leyes diseñadas para obligar a la conciencia, solo será su fe personal en Yahweh, basada en su conocimiento personal e íntimo de su carácter, lo que lo hará soportar. Es cierto. En nuestro sitio web hay un artículo importante que todo debería leer. Se llama El último engaño, Satanás en túnicas de luz. Revela cuál será el último engaño de Satanás. Este será su máxima ilusión y engañará a las multitudes. La Escritura revela que justo antes del fin, Satanás aparecerá fingiendo ser Yahushua. Él hará su aparición ficticia, que él es el mismo Yahushua viniendo por la segunda vez. Si no lo esperabas, eso sería terriblemente engañoso. Oh, esto será engañoso si lo estás esperando. Vamos a tener que negar la propia evidencia de nuestros sentidos. Él se verá como el Salvador. Él sonará como el Salvador. Él incluso repetirá alguna de las cosas más bellas y amorosas que Yahushua enseñó cuando él estuvo en la tierra. Entonces, ¿cómo puede uno saber que esto no es, de hecho, lo real? De la misma manera que Yahushua lo hizo en el yermo de la tentación, cuando el diablo fue a tentar al Salvador. No se presentó como una bestia ablungulada de piel roja y pezuña hendida que llevaba una horca. Se presentó a sí mismo como un ángel, venía directo de las cortes del cielo, apareciendo como en respuesta a las oraciones al Salvador. La única forma en que Yahushua sabía quién era aquel antes de él fue por sus palabras. Las palabras del diablo inspiraron dudas en la palabra de Yahweh. Fueron diseñadas para hacer que el Salvador cuestione a Yahweh. Y esa es exactamente la forma en que podremos discernir al diablo en su disfraz, cuando venga como Yahushua. De hecho, es la única forma en que podremos discernirlo. Sus palabras pueden sonar buenas al principio, pero luego alegará haber cambiado la ley de Yahweh. Es entonces cuando todos los que verdaderamente conocen a Yahweh por sí mismos podrán reconocer al lobo rapaz disfrazado de cordero. Cosas solemnes, muy solemnes para contemplar, pero es verdad. Solo una relación personal e individual con Yahweh, como su propio Padre amoroso, mantendrá salvo a cualquiera en los días venideros, porque solo ese amor es basado en una experiencia personal. Es lo suficientemente fuerte para aferrarse por fe y solo la fe. Salomón dijo: «Ponme como un sello sobre tu corazón,
como un sello sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, los celos son crueles como la tumba, sus carbones son brasas de fuego, que tienen una llama muy vehemente. Muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre diera toda la sustancia de su casa por amor, sería totalmente despreciado. Yahweh está invitando a cada uno de nosotros a establecerlo como un sello en nuestros corazones, ponerlo primero y último en todo lo mejor, porque solo entonces algunos estarán a salvo de las ilusiones de los últimos días. Escuchen, amigos, no nos queda mucho tiempo. Los eventos en el mundo que nos rodea, no solo política, sino también desastres naturales. Todo indica que las cosas están empeorando. El cielo está tratando de advertirnos a todos que el fin del mundo está ante nosotros. No pierdas tiempo. Ninguno lo tiene por perder. Dedique tiempo para pasar con Yahweh en oración. Estudie su palabra. Medite en esto. Comprometa las promesas a la memoria. Las va a necesitar. El Salmo 91 contiene una promesa preciosa. Se le da a aquellos solo que conocen e invocan el nombre de Yahweh. Dice: porque Él ha puesto su amor sobre mí, por lo tanto lo libraré. Lo pondré en alto, porque Él ha conocido mi nombre. Esa es una promesa a la que todos queremos aferrarnos en los próximos días. Es importante conocer su nombre. Es importante comenzar ahora invocando su nombre para que se convierta en un hábito. Nada es más importante que conocer a Yahweh por ti mismo. Cada día presentaremos otro mensaje abundante en verdad. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahweh le ama y en Él está segura su confianza. Vengan, oigan y vean cada uno por sí mismo. En estos tiempos, su promesa revelada en los escritos dados a Juan en Revelaciones. Dadle al Creador la adoración dentro de tus puertas, en privado y los días asignados. Lea y vea las evidencias de los registros en la Biblia del sello. El calendario del Creador puede ser descargado en la aplicación Lunisolar Calendar. Y no se olvide que estamos disponibles por cualquier consulta de las Escrituras en WLC. Han estado en sintonía con Radio WLC. Este programa, solo los episodios pasados de Radio WLC están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendas para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahweh, solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los videos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WCQ, en 93.3 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC
prepara un pueblo para la pronta llegada del Salvador.